Bienvenidos sean todos a la serie Milagros, Señales de Esperanza. Gracias por estar con nosotros. Gracias por comentar, decir cualquier cosa que te parezca de este mensaje, por suscribirte al canal si no lo has hecho y compartir este mensaje con alguien. Cualquiera de esas cosas que haga ayuda a que más personas escuchen la palabra de Dios por este canal. Bueno, nosotros en estos días, en esta serie, estamos junto con el evangelista Juan mirando algunos de los milagros de Cristo que él registró en su evangelio. Y haciendo también como Juan hacía, no solo fijándonos en el hecho mismo milagroso, poderoso de Cristo, sino tratando de ver esos milagros como señales que el Señor nos enviaba. Así que hay mensajes aquí que están claros, explícitos o implícitos, pero están ahí y hay que buscarlos, porque los milagros también tenían el propósito de servir como señales. Hoy vamos a ir al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ahí está el famoso y muy conocido milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 3, luego el verso 5 en adelante hasta el 15. Después de esto, dice la palabra de Dios, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 hombres. Y tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, le dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 canastas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahí está el relato de Juan, y es obvio que se trata de un milagro no solo impactante, sino interesante en toda la dinámica que se dio para que el milagro ocurriera. Hay muchos personajes en el milagro que intervinieron y es interesante fijarnos en cada uno de ellos. Y bueno, al final, ¿qué hizo la gente? ¿Cómo reaccionó con el milagro? ¿Y qué hizo Cristo también? Porque necesitamos ver qué señales nos está mandando Jesús al mostrar su poder para alimentar miles de personas con una ración muy, muy pequeña, exigua, de comida, de alimentos. Hay mucho por decir del milagro, pero en esta serie solo intentamos dar una idea de alguna de esas señales, siguiendo el significado sencillo, natural de la palabra de Dios.
Por eso me gustaría por lo menos mencionar un par de asuntos que me parece que se derivan de lo que ocurrió ese día, que me parece también que era parte de la motivación de Cristo para realizar este hecho portentoso. La primera de esas cosas es que me parece que este milagro nos muestra que la salvación que Dios nos ofrece, la salvación que Cristo quiere llevar a cabo en favor nuestro, en nuestra vida, es una salvación perfecta. Perfecta. No solo que Cristo quiere venir a nuestra vida para bendecirla de manera completa, no, sino también perfecta. Porque hay cosas que pueden ser o estar completas, pero también al mismo tiempo ser dañinas o destructivas o estar completamente inadecuadas. El día del milagro, con esa multitud, sin duda Cristo estaba enseñando algo, estaba enviando una señal. Estaba diciéndonos, yo sé todo lo que necesitan. Yo sé todo lo que ustedes necesitan para poder salvarse. Y quiero y puedo proveerlo de ello. Y además, quiero que sepan que no solo quiero darles lo que necesitan para su salvación, sino que puedo dárselo en una forma que tome en cuenta todo lo que es importante para ustedes. Y ciertamente, amigos, hermanos, las personas que vinieron a Cristo ese día habían venido motivados por la posibilidad de que algún milagro de Cristo les beneficiara directamente a ellos o a algún ser querido. Por eso habían ahí hombres, mujeres, niños, es decir, habían familias completas. ¿Por qué? Porque buscaban un milagro. Y de nuevo, ¿por qué buscaban ese milagro? Pues obviamente porque lo necesitaban. Y lo necesitaban porque evidentemente venían luchando, tal vez por mucho o por al menos algún tiempo, con alguna enfermedad, con algún problema que les aquejaba, que les hacía la vida difícil a ellos o a un ser querido. No perdamos de vista que el texto dice que la multitud lo siguió al ver las señales milagrosas que él hacía, ¿no? En los enfermos. Así que esa gente estaba ahí buscando un milagro. Todo el que fue ahí no fue primariamente a escuchar un sermón, una enseñanza religiosa. Estaban ahí porque se corrió la voz que ese hombre, Jesús, sanaba enfermedades. Y ellos fueron a buscar su milagro para ellos o para algún otro que era apreciado, querido para ellos. En otras palabras, venían para que Cristo les resolviera el problema de su pasado, es decir, de un problema que venía aquejándoles, de una enfermedad que venía azotando sus vidas. No vinieron a decirle a Cristo, danos comida hoy. No vinieron a decirle, queremos que nos garantice que mañana vamos a tener comida. No, solo querían que les quitara ese problema, ese peso que traían hacía ya algún tiempo, esa enfermedad. Con ese milagro se hubiesen ido felices y contentos. Pero Dios nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Él sabe que somos seres complejos, integrales, y que no solo tenemos pasado, sino que también nos impacta el presente y nos desafía el futuro. Por eso, cuando Dios viene a tu vida, no solo trae una bendición completa, sino que Él usa medios que son perfectos para que esa bendición
supla todo lo que es importante para ti. Cristo quiere enseñarnos con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que la bendición de Dios en tu vida cubrirá tu pasado, cubrirá tu presente y sin duda te dará un futuro glorioso en Cristo Jesús. En otras palabras, no solo Dios te bendecirá completa, sino también perfectamente. Fíjense, por ejemplo, cómo Cristo cubrió el pasado de ellos ese día. Pues, lógicamente, sanándoles, haciendo los milagros que liberaron a hombres, mujeres y niños de sus cargas pasadas. A ellos los trajo al desierto problemas que ya traían y que querían que Cristo les quitara. Pero usted no puede sanar a una persona y pensar que luego ya no necesitará nada más. Tenga la seguridad que en el momento que se sane va a preguntar, ¿y no hay nada de comer por ahí? No sé si usted se ha fijado, pero cuando estamos enfermos no tenemos deseo de comer. La verdad que si uno está enfermo y Dios aparece en ese momento, lo único que vamos a pedirle es, Señor, sáname, por favor. ¿Cómo estaba ese grupo de gente ahí? Pero tan pronto nos sane, ¿qué va a pasar? Pues nos va a dar hambre. Es por eso que cuando estamos enfermos y ya luego comenzamos a comer, todos nos ven y dicen, bueno, parece que el enfermo se está sanando. ¿Por qué? Porque ya está comiendo. Así que si Dios apareciera después que estamos sanos, ofreciéndonos salud, le diríamos, no, lo que necesito es que me ayude con el hambre que tengo en este momento. Por eso, ¿cómo Cristo les resolvió su necesidad de presente ese día? Después que los sanó, que les enseñó, ¿cómo les resolvió su necesidad del presente ese día? Pues, lógicamente, les dio de comer. Y Juan se asegura de decirnos que comieron todos hasta que se saciaron. Y la palabra griega original podría traducirse mejor diciendo que comieron hasta que se hartaron. Dios nos conoce muy bien. ¿Y sabe por qué? Porque Él es perfecto. Él sabe que si solo nos resuelve el problema del pasado y nos quita el estrés del presente, la siguiente pregunta que le vamos a hacer, Señor, nos sanaste hoy y hasta comimos rico hoy gracias a ti. Y mañana, Señor, tendremos también esa bendición. ¿Qué va a pasar mañana, Señor? ¿Cómo vamos a estar mañana? ¿Qué va a pasar con mis hijos, con mi negocio, con mi empleo, con mi salud? ¿Saben? Muchas personas, no pocas, cuando Jesús viene a sus vidas, en lugar de ver lo que Dios les está ofreciendo, se preguntan, ¿y si acepto a Cristo? ¿Y si le entrego mi vida a Cristo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis amigos? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi empleo? A todos nos preocupa el futuro y nos da ansiedad porque no podemos conocerlo. Pero no olvidemos que la bendición de Dios es perfecta y Él es el único que conoce el futuro y por eso Él puede asegurarte un futuro glorioso. Él dice a través del profeta, yo sé los planes que tengo contigo. Voy a darte al fin un futuro bueno. Él te dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es eso? Un futuro. Quiero que sepas que las únicas personas en este mundo que tienen futuro son las que ponen su fe en Cristo y le han entregado su vida al Señor. Sin Cristo no hay futuro. ¿Y cómo suplió Cristo el futuro de ellos ese día? Pues haciendo provisión para después. Mientras la multitud estaba feliz con sus enfermedades curadas, con su barriguita llena, tenían el corazón contento y ya estaban hasta haciendo planes de nombrar a Cristo el Rey. En otras palabras, estaban pensando en su futuro, pero de manera equivocada. Dijeron, no, si este hombre nos alimentó así,
Lo que necesitamos es hacerlo rey para que todos los días nos dé este pan y estos peces. Pero no era el plan de Dios, era el plan de ellos. Estaban tan contentos que dijeron, esto hay que garantizarlo para todos los días. Note cómo es el ser humano. Para su pasado, para que le resolviera el problema del pasado, de las enfermedades que lo aquejaban, vinieron a Cristo y Él los sanó. Para su presente, el hambre de ese día, hicieron lo que Él les dijo y los alimentó. Pero para su futuro no se les ocurrió preguntarle o venir a Él, estaban planeando hacerle rey a la fuerza. Y es que en todas las épocas las personas creen que pueden encargarse del futuro sin Dios y lo que hacen es terminar arruinándolo todo. Pero de nuevo, la bendición de Dios es perfecta. Él tenía el plan para el futuro de ellos. Simplemente les dijo, recojan los pedazos que sobraron para que nada se pierda. En ese momento nadie quería más pan ni pescado porque no lo necesitaban. Pero Jesús sabía que era cuestión de tiempo para volver a sentir la necesidad, porque el ser humano es complejo. No basta con resolverle el pasado, no basta con hacerlo feliz en el momento. También hay que garantizarle el futuro para que pueda estar perfectamente a salvo. Recoger los pedazos quería decir recordar quién te bendijo ayer, quién te suplió antes, y que cuando vuelva la necesidad, saber que se suple volviendo a ese que te bendijo, buscando donde aquel que te dio, recordando los pedazos, recogiendo los pedazos, le llevaría también a recordar que la bendición de Dios no se había acabado y que estaría disponible en el futuro para ellos. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, el futuro de ustedes soy yo. Mientras no olviden este pan y este pescado, mientras no olviden lo que pasó aquí, mientras no olviden que yo estoy aquí, el futuro de ustedes está asegurado. Ellos creyeron que el futuro dependía del cargo que ocupara Cristo, pero Cristo les hizo ver que el futuro de ellos dependía de dónde o en quién ellos pusieran su fe y su confianza. Y no hay duda, amigos, hermanos, la salvación que Dios nos ofrece no solo es completa, es perfecta, porque cubre tu pasado, tu presente y tu futuro. Ahora, déjame decirte finalmente una cosa más. Este milagro de la multiplicación de los panes me parece que también nos muestra que la clave para todo en la vida es nunca olvidar que Cristo está con nosotros y que cuando Él está, Él hace la diferencia. Y punto. No hay que buscar otra explicación, no hay que buscar otra salida, no hay que pensar en otra solución. Cuando Cristo está, si no olvidamos que Él está, Él hace la diferencia. ¿Saben? Cristo nunca hizo un milagro para exhibirse o lucirse o lograr simplemente que la gente dijera, wow, qué poder. No, siempre hizo los milagros para ayudar a los seres humanos o para enseñarle cómo es Dios y qué quiere hacer Dios con sus vidas. Por eso Jesús nunca hacía los milagros solos, siempre involucraba a las personas. Había algo en el milagro que las personas tenían que hacer. Así fuera una persona que estuviera paralítico. Debía decir, yo quiero, o levantarse, o tomar su cama, o caminar, pero tenía que ser parte del milagro. Por eso, la gente que está sentada esperando un milagro, quisiera decirle que sería un milagro si ven ese milagro. Porque al parecer, el mensaje de la Biblia es que Dios hace milagros en favor de aquellos que están haciendo lo que pueden y ya no les alcanza para más. Y en este milagro de los panes y de los peces hay unas personas que están ahí, que fueron claves para que el milagro ocurriera. Por ejemplo, un discípulo de Cristo, Felipe, que según lo que leemos más bien fue probado en el milagro con una pregunta y no pasó la prueba. Felipe está ahí porque él representa a aquellos que ven su vida, su pasado,
Y en lugar de creer que Dios puede perdonar ese pasado y ayudarnos a no repetirlo, prefieren vivir obsesionados con ese pasado, pensando en el pasado, hablando de lo que le ocurrió, manteniendo vivo ese problema hasta que el exceso de pasado los lleva a la depresión. Son los que ven el presente y en lugar de buscar primero el reino de Dios y su justicia y creer que Dios suplirá lo necesario, piensan que es al revés. No. Busquemos primero lo que necesito hoy y después buscamos de Dios y todo lo demás. Como resultado de vivir así, viven muy preocupados por lo que va a ocurrir hoy, llenos de presente, viven estresados. Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan? Ni 200 denarios de pan dan para esto. No hay salida, no hay solución. Ya hice los cálculos. No funciona, nunca ha funcionado. Nunca he visto algo así. Esto no va a ocurrir. No, Señor. El pasado me lo dice claramente. Son las personas como Felipe ven no solo el pasado y se obsesionan con él, no solo ven el presente y se asustan y se estresan porque no ven salida, también ven el futuro y dicen, esto no se puede, no hay dinero, no hay medicina, no hay nada, estamos perdidos. Y en lugar de creer que con Cristo el futuro está asegurado, viven ansiosos porque viven con un exceso de futuro en su mente. Así son los Felipes. Pero ahí también aparece Andrés, él es otro discípulo. Él también ve el problema, pero en lugar de ponerse a sacar cuentas, a dar clases de matemáticas como Felipe, él lo ve complicado. Incluso él piensa que no tiene cómo resolverlo, pero él se acuerda, me parece a mí, de dos cosas. Primero se acuerda que vio un muchacho en el grupo que tenía 5 panes y 2 pececitos. Porque la pregunta de Jesús es, ¿de dónde vamos a conseguir pan para darle a esta gente? Andrés dijo, bueno, por lo menos yo vi uno que tenía 5 panes, 2 peces. Porque Jesús no dijo la cantidad de panes, Jesús dijo, ¿dónde vamos a comprar pan para esta gente? Y Andrés dijo, bueno, por lo menos yo vi 5 panes. Panes hay. Porque él se acordó también de otra cosa, que Jesús estaba ahí. Así que dijo, yo no puedo resolver eso, pero Jesús puede. Así que lo que yo voy a hacer es llevar al muchachito donde Jesús. Yo sé que esos panes no dan para nada, pero Jesús, si hay alguien que puede tomar esos panes y hacer algo, ese es Jesús. Él puede convertirlo en mucho. Así que el milagro de ese día ocurrió por el poder de Cristo, pero también por la fe de Andrés, en que Cristo hace la diferencia. Porque Felipe no pasó la prueba. Y no la pasó porque trató de contestar la pregunta sin tomar en cuenta a Cristo. Era una prueba, no una invitación a filosofar y a dar clases de economía o de matemática. Lo que Cristo quería que Felipe dijera era, Señor, el único que puede darle comida a un grupo de personas en un desierto como este, eres tú. Y si Felipe lo hubiese dicho, Jesús hubiese honrado su fe, habiendo hecho el milagro ese día. Por eso cuando Andrés se atrevió a decirle a Jesús, mira, aquí hay un niño con 5 panes y 2 peces, Jesús entendió que Andrés creía que él tenía el poder de hacer algo con eso que era tan poco. Y por la fe de Andrés, el milagro fue un milagro de multiplicación, es decir, fue hecho a partir de lo que Andrés trajo. Jesús pudo haberle dicho, no, Andrés, ¿cómo se te ocurre? Bota eso. Yo voy a crear panes nuevos, peces nuevos, tengo poder para eso. Pero Cristo recibió lo poco que él trajo y en un acto de reconocimiento lo multiplicó. Todos comieron de ese poquito que consiguió Andrés, porque lo poco en las manos de Cristo puede convertirse en mucho. Así que Andrés representa a aquellos que hacen lo que pueden, dan de lo que tienen, ponen en las manos de Dios lo que son. Seguro es poco, tal vez es nada, pero el día del milagro Jesús quería decirnos a todos,
si ustedes se entregan a mí, si ponen en mi mano lo poquito que son, lo poquito que tienen, ese corazón roto, esa vida o esa salud o esa familia hecha a pedazos, esa pequeña gota de fe, si me entregas ese pasado, ese presente sin significado, yo puedo tomar esos pedazos y completarlos. Puedo tomar eso que es poco y multiplicarlo. Puedo tomar esos tiempos que has perdido y darte un futuro nuevo y glorioso. Pero además de Felipe y de Andrea estaba también el muchachito, el dueño de los panes y de los peces. No sabemos siquiera el nombre del muchacho, pero sin duda fue la persona del día después de Jesús. ¿Qué digo del día? La persona del mes, del año. Es más, la vida de ese muchacho cambió seguramente después de ese día. Tal vez le cambiaron el nombre, le llamaban tal vez Juan del Pan, ¿no? Ese milagro ocurrió por el poder de Dios, por la fe de Andrés, pero también por la disposición y la generosidad de ese muchacho. Él había podido decir perfectamente a Andrés, no, mi comidita no, vaya a buscar a otro lado, eso me lo dio mi madre para venir aquí. Él pudo haber gritado, auxilio, este hombre me quiere quitar mi comida, o simplemente pudo haberle dicho, mire señor, yo tengo esto, pero si se lo entrego, ni nadie aquí va a quedar saciado y yo también me voy a quedar sin hambre, así que mejor me lo como yo, me sacio yo y después oro por todos ustedes, ¿qué le parece? Pero el niño entregó su loncherita y es maravilloso lo que Dios puede hacer a través de cualquier persona que se ponga a su disposición y le obedezca, así sea un niño, un hombre, una mujer, un adulto. El muchacho representa a los que no solo están dispuestos a escuchar lo que Dios dice, sino que también están dispuestos a obedecer cuando Él requiere su obediencia, su sacrificio, su servicio. Creo yo que muchos milagros no ocurren en muchos lugares simplemente porque no hay nadie dispuesto o dispuesta a compartir sus 5 panes y sus 2 pescaditos. Ese día fue diferente porque alguien se ofreció a sí mismo a Jesús. Alguien no fue egoísta. Alguien no comió solo, sino que fue generoso y comió él y toda la multitud. Y seguro que él también llevó de los pedazos que sobraron. Es decir, que al final él llegó a su casa con la barriguita llena, la mochila llena, con más comida que la que llevó y el corazón también lleno de felicidad y gratitud por haber participado en una forma increíble junto a Jesús en un milagro inolvidable. Amigos y hermanos, el milagro de ese día no fue solamente dar de comer a 15 o a 20,000 personas con 5 panes y 2 peces. Fue mucho más que eso, fue sanarlos y enseñarles de esa manera a romper las cadenas que le ataban a un pasado triste y sin esperanza. Fue saciar completamente su hambre de manera que pudieran celebrar con gozo y alegría lo que Cristo había hecho por ellos. Y fue también enseñarles a llevar lo que sobró de las bendiciones de Dios para que pudieran compartir con otros y para que pudieran recordar en el futuro que siempre habría suficiente para ellos en Cristo. Y lo mejor de todo es que ese milagro tan grande no solo ocurrió esa vez y en ese lugar, porque todavía hay gente que necesita ser sanada, hay gente que necesita ser enseñada por Dios para cambiar su forma de pensar y hay gente que necesita saber y creer que Dios quiere y puede darles una salvación completa y perfecta. Ese milagro puede ocurrir ahora mismo en tu vida, en tu casa, en tu ciudad, si solo miras a Jesús, si crees en Él y recuerda que Él está aquí, que Él está contigo y que cuando Él está, Él puede hacer la diferencia. Si pones en sus manos poderosas lo poquito que eres, lo poquito que tengas, Él lo va a multiplicar. Si te das a ti mismo, como aquel niño de los panes y los peces, no solo verás el milagro, sino que tú serás parte del milagro, porque primero ocurrirá en ti y a través de ti también ocurrirá en la vida de otros. Pidámosle al Señor ser parte de ese milagro. Vamos a orar. Gracias, Padre, por honrar la fe de Andrés.
y de ese niño, al usar tu poder para tomar lo poquito, lo humilde que ellos ofrecieron, y con eso bendecir tantas personas, no solo a los miles que comieron, sino a los millones y millones que ahora sabemos por ese milagro que lo que tú nos ofreces es no solo completo, sino perfecto. Oh Señor, sacia todas nuestras necesidades y conviértenos en canales de bendición para otros. En el nombre de Jesús. Amén.